Hola a todos ustedes, queridos amigos de tutorá.tv. Es un gusto y un placer saludarlos nuevamente. Esto es De Frente con Raúl Askenazi. El día de hoy tenemos a un gran invitado con nosotros. Él es el Jajam Jonathan Gilbert. Jajam, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, es un placer recibirte. Y el día de hoy venimos a hablar de un tema, creo, muy interesante. Es el tema de la venganza. Correcto. Para comenzar, primera pregunta, creo, obligada. ¿Es prohibido vengarse en la Torá? ¿Está escrito? ¿No está escrito? Cuéntanos un poquito. Está escrito increíblemente, dice la Torá, lotikon velotitor, tiene una prohibición de vengarse e incluso de guardar resentimiento. Wow. Una cosa maravillosa. Increíble. Así y esto es. va, ya que mencionas lotikon velotitor, no vengarse y no guardar resentimiento, pareciera ser que va de la mano el hecho de los resentimientos con la venganza. Una cosa te lleva a la otra. Sí parece que van de la mano, aunque tienen importancia, una diferencia importante, ¿no? Okay. La venganza es una cuestión práctica. Tú me hiciste una cosa y por lo tanto yo te hago otra cosa. Actúa. Sí, el resentimiento está mucho más basado en los sentimientos. Okay. Una persona tiene prohibido no solamente hacer algo negativo al otro como consecuencia, sino incluso guardar en su corazón un sentimiento negativo al respecto. Aunque no lleves a la acción ninguna circunstancia, ninguna situación, ya estarías transgrediendo el tema del resentimiento con el simple sentir. Déjame, te doy el ejemplo que traen los Jajamim. Los Jajamim tienen un ejemplo muy concreto y dicen lo siguiente. Imagínate que una persona viene contigo y te dice, oye, hazme un favor, préstame tal objeto, ¿ok? Y tú dices, perdón, yo mis objetos no los presto. Okay. Un día después, ¿sí? Esa misma persona viene al revés y te dice, oye, no seas malo, tú préstame ahora otro objeto. Y tú le dices, oye, ¿te acuerdas que tú me prestaste? De la misma manera, como tú no me prestaste, yo no te presto, ¿ok? Eso se llama loticom. Eso es venganza. Eso es venganza. Esa es la prohibida. Esa es la prohibida y eso se puede entender, ¿ok? Okay. Ahora, para que veas el nivel que maneja nuestra Torá, dice, lotitor es ni siquiera una cuestión en el acto, sino en el sentimiento. Correcto. Mismo caso. Primer día, llegas, me pides un objeto, te digo, perdón, yo mis martillos no los presto. Y el día siguiente tú me lo pides a mí y yo te digo, sí, claro, toma el martillo porque yo no soy como tú. O sea, al final de cuentas, no me vengué Exacto. porque sí te presté el martillo. Pero aquí Pero dije, se guarda el resentimiento. Correctamente. Wow, se podría entonces entender que a lo mejor la parte del lotitor es más grave que la parte del loticom, ¿o no necesariamente? Pues no sé si más grave, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil decir qué es más grave y qué es menos grave en la Torá, pero sí es más difícil. Más difícil que de controlar. exige una pureza mucho mayor. Una persona que pueda controlar eso, me parece, es increíble. Es una persona de mucho nivel. Me decías fuera de cámara que eres psicoterapeuta también, y yo me imagino que entiendes mucho de este tipo de cosas. ¿Cómo entonces poder erradicar esta situación de la venganza? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona tiene este sentimiento de venganza hacia el otro? ¿Qué piensa la persona? ¿Piensa que va a obtener algo, que va a ganar un beneficio, o es simplemente un desahogo? ¿Cómo funciona? Mira, yo pienso que si vas casi a cualquier cultura en el mundo vas a encontrar alguna frase que tenga que ver con venganza y dulzura. Sí, la venganza es dulce. No sé, hay diferentes formas que casi cada país y casi cada cultura te va a decir. La venganza es algo que de forma natural se siente como un derecho. Si tengo mi derecho, alguien me hizo daño, tengo la casi obligación moral, ¿sí? De cobrársela, de hacer que me la pague. Y cuando lo hago no me siento culpable, en ocasiones hasta me siento, como dices, la venganza es dulce. Exactamente. Qué rico. Entonces yo creo que somos una de las pocas culturas en el mundo que tenemos una visión tan concreta, ¿no? De la prohibición de tomar venganza. Decíamos, ¿cómo puede ser que en este grupo, ¿sí? Se generaron situaciones tan violentas, ¿sí? Y empezamos a preguntarnos y empezamos a tratar de cuestionar y veíamos que había una cuestión del ciclo de violencia que tiene que ver con las venganzas y con las represalias y con que si tú me hiciste, ¿sí? Hasta el final, te la voy a cobrar y te la voy a hacer que me la pagues de la misma manera. Y creo que de alguna forma el judaísmo ha podido nutrirse de esa prohibición o de esa mitzvah, que es la no venganza, ¿sí? Claro, y es una cosa que de verdad es muy especial, muy maravillosa. Me preguntabas hace unos minutos, perdón, ahora sí regreso, me preguntabas cómo una persona puede no vengarse. Y te decía que es casi que una cuestión natural. O sea, dices, ¿sabes qué? Alguien me hizo, tengo que cobrársela, tengo que hacérsela. Hay un comentario muy interesante de un libro que se llama el Sefer HaChinuch. Y el Sefer HaChinuch dice lo siguiente. Dice, una persona,
¿sí? que se cobra venganza, básicamente está teniendo falta de emuná. Correcto. Porque una persona tiene que entender que las cosas que le vienen a su vida son claramente al menos autorizadas por allá arriba. Correcto. Si bien la persona que lo hizo no va a quedar exenta, pero al menos la persona tiene que pensar que esto fue permitido por alguien. Dios permitió que pase, Dios permitió que suceda. Digo, una metáfora medio simple, pero es como el perro que muerde al palo y no a la persona que sostiene al palo. Si la persona finalmente dice, esto me llegó porque me tenía que llegar. Correcto. Y entonces cuando la persona, por ejemplo, tiene esta sensación de vengarse o de cobrársela por lo que le hicieron, sería a profundidad, quiero entender lo que me dices, a profundidad sería no entender al 100% que la circunstancia, que lo que sucedió provino de Hashem, proviene de Dios. Correcto. Que yo entiendo que es una cosa muy difícil, requiere de niveles muy altos de emuná. Claro, porque a veces ya en la acción es el instinto lo que llama, no piensas tanto, pero creo yo entonces, quisiera entender de tus palabras, que si una persona se nutre y trabaja mucho en esta situación de fe, de entender que todo lo que pasa, que todo lo que te sucede tiene una supervisión divina, podríamos tener una probabilidad mayor de detenernos antes de vengarnos, creo yo. ¿No? Correcto. Que tal vez la complementaría con una segunda parte, ¿no? Un segundo pensamiento. Hay una parábola muy linda que trae el Magid de Duvno. Y el Magid de Duvno habla sobre una persona que va en el camino y de repente junto a él pasa una persona con una carroza. Y la persona con la carroza se detiene y le dice, querido Yehudí, permítame llevarlo a la ciudad, ¿sí? Estoy de camino a la ciudad. Y el hombre, pues muy agradecido, se sube a la carroza y está sentado, pero se sienta con su bulto, ¿no? Así entre las piernas. Y después de un rato, el dueño de la carroza se voltea y le dice, todavía falta un rato para llegar a la ciudad, ¿por qué no bajas tu bulto? Correcto. Y agarra, se voltea a verlo y le dice, señor, le agradezco muchísimo la invitación, pero es suficiente que sus caballos me tengan que cargar a mí. No tiene que cargar también mi bulto. Mira nada más. Y el Magid de Duvno dice una cosa maravillosa. Dice, a veces creemos que le ayudamos a Hashem. A veces decimos, Hashem, no te preocupes, sí, ayúdame un poquito, pero yo me encargo de la otra parte. Yo cargo mi bulto. Y en realidad Hashem me está cargando a mí y a mi bulto. Okay. Y creo que si una persona piensa en la cuestión de la venganza, en realidad está sintiendo, ¿sabes qué? Yo soy el encargado de hacer justicia. Porque esta persona hizo algo que es malo, ¿sí? Y si esta persona que hizo algo malo no se le castiga, entonces, ¿qué onda? Queda impune. Queda impune, no hay justicia en el mundo. Y no entendemos que el que imparte justicia en el mundo es Akadosh Baruj, es Dios solamente. Creemos que somos sus representantes y creemos que somos los encargados y los responsables, cuando una persona podría liberarse y podría sentirse magníficamente diciendo, Ribono Shel Olam, no es mi bronca. Encárgate. Tú encárgate. Te puedo preguntar algo, seguramente mucha gente detrás de cámaras se lo estará preguntando, porque al escucharte la verdad que nos amplía un panorama interesantísimo sobre el tema de la venganza, pero también me genera la siguiente duda, que es lo que te quisiera preguntar. A final de cuentas, si yo logro contenerme y no vengarme, habrán personas que pensarán que también estoy pecando de inocente y de que me vean la cara cada vez si no reacciono ante las cosas que me hacen. Que Hashem se encargue y yo no hago nada, pero pues a lo mejor como no le hice nada, esta persona me va a volver a cometer el mismo daño una y otra vez. Entonces, no pecaríamos al no vengarnos de, no sé cómo llamarlo, dije la palabra inocente, pero a lo mejor pecaríamos de decir... Sí, parecemos bobos, ¿no? Sí, exactamente. Oye, sal, defiéndete para que no vuelva a suceder. Claro. ¿Dónde está la línea? Es muy buena pregunta, la verdad es muy buena pregunta. Yo pienso que la diferencia entre lo que tú dices y la prohibición de la venganza es que una persona tiene perfecto derecho de cuidarse y de obtener lo que aún es rescatable, ¿sí? O sea, si yo te hago un préstamo y tú no me pagas, no es una prohibición ir a cobrarte, claro. ¿sí? O sea, no es una venganza, eso no es una venganza. Si una persona es luchar por lo mío. te comete algún tipo de daño y ese daño aún se puede resarcir, entonces seguramente se puede tratar de hacer eso. Creo que la prohibición de la venganza es cuando hay una desconexión entre lo que yo voy a obtener, ¿sí? Y lo que tengo que hacer. Vamos a regresar un segundito al caso que decíamos del objeto prestado y no prestado, ¿ok? Este objeto, la única razón por la cual no te lo estoy prestando es porque tú no me lo prestaste a mí. Claro. No es porque lo quiero cuidar. Si la primera vez que te lo presté me lo perdiste
Y no la te lo quiero segunda vez prestar. no te lo quiero a prestar. Estoy en mi derecho. Eso no es venganza, simplemente aprendí que contigo los objetos se pierden, ¿ok? Y si Entonces no la te segunda quiero- vez no te lo va a prestar, eso Claro. está bien, está claro, y no es venganza, es una protección correcta. Ok, entiendo. La cuestión es, ¿sabes qué? Claro que te lo prestaría. Y en realidad yo a cualquier persona le presto mis objetos, pero no te lo presto a ti específicamente porque tú me lo prestaste. Eso es venganza. Y Se eso ya entiende no perfecto. eso creo que ya no es pecar De bobería o de inocente. inocencia. Increíble. Entiendo Claro. perfecto la gran diferencia. Una pregunta más. Esto genera, me imagino, muchos perjuicios a partir de la venganza. ¿Podría ser uno de ellos acrecentar el enojo, el odio hacia los demás? O sea, ¿qué perjuicios tiene el vengarse y qué beneficios tiene el detenerse y no vengarse? Mira, es una cosa interesante que la persona en su mente tiene como una fantasía de la venganza como algo con un gran beneficio. La gente cree que en el momento, ¿sí? La gente planea sus venganzas por largo, largo tiempo. Y cree que va a ganar algo. Y cree que va a ganar algo. Y al final se da cuenta que está absolutamente vacío, ¿no? Hay un libro muy lindo que se llama La broma, de Milan Kundera. Y el libro trata básicamente de una persona que prepara su venganza contra una persona que lo lastimó en el pasado durante mucho, mucho tiempo. Y después de tantos años que finalmente se enfrenta con esta persona y se encuentra que la persona ya cambió, ¿sí? Ya no es el mismo de antes. Y en realidad su venganza ya no tiene sentido, porque aquello de lo cual se iba a vengar ya no Sí, está ya no ahí. existe. Y él está profundamente enojado porque dice, ¿dónde quedó mi venganza? ¿Sí? Wow. ¿Dónde quedó mi posibilidad de hacer justicia? Qué increíble. Entonces, esa cuestión es fantasiosa totalmente, ¿no? De que la persona va a lograr hacer justicia y lograr algo así, hay que romper con eso. Mientras no se pueda romper con esa fantasía y entender que el máximo beneficio es la cuestión que uno internamente gana, Claro. es muy difícil quitarse las ganas de hacer venganza. Wow, ok, entonces no ganamos nada, no existe ningún beneficio al vengarse. Existirán perjuicios, Existen grandes perjuicios. Primero, obviamente, que es una prohibición de la Torá. empezando por ahí. Empezando por ahí, pero continuando con la sensación amarga que uno va a tener después de eso. Que uno dice, y de verdad, ¿qué es todo lo que estaba esperando? ¿Sí? O sea, finalmente creí que iba a ser la gran cosa y uno solamente se queda con el absurdo de la violencia, ¿no? Estilo Montesco y Capuleto, que solamente tienes muerte sobre muerte, venganza sobre venganza, vendetta por vendetta, y nunca se frena. ¿Sí llega a pasar eso? ¿Sí llega a pasar que la persona después de vengarse siente este vacío? Porque mencionábamos hace unos momentos que en ocasiones la venganza es dulce y que sabe bien. ¿Cuándo es cuando la persona, yo creo, me imagino, según lo que estamos platicando, si te vengas y sientes dulce, está todavía peor? Si te vengas y sientes un vacío posterior, a lo mejor eso no habla tan mal de ti y a lo mejor la puerta ya está abierta para comenzar a erradicar esto, ¿no? Erradicar esto. Honestamente no lo sé. Wow. No lo sé. No sé cuándo la persona siente una forma u otra. Me queda claro que hay quien siente la dulzura de la venganza. Pienso que en largo plazo es un gran error. Eso sí. Y creo que retroalimenta los ciclos de violencia. Y creo que la persona debe tratar de rápidamente deshacerse. ¿Sí? Dicen que el perdón es como liberar un prisionero. Wow. ¿Sí? De repente darse cuenta que el prisionero es uno mismo y Sí, lo fue liberado. es una locura. Y digo, ha sido incluso experiencia nacional en algunos países, ¿no? Países como Ruanda o como Sudáfrica, que tuvieron historias terribles y que los victimarios nunca pudieron ser llevados a justicia. Y que de repente las víctimas tuvieron que tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? No hay venganza, no hay nada. Es solamente el cierre de un capítulo y el comienzo de uno nuevo, porque de otra manera no hay posibilidad de seguir viviendo. Es un círculo que se hace vicioso, es impresionante. Ahora que mencionabas el perdón que te interrumpo, para poder llegar a eso, y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero creo que es importante para ir como que cerrando la idea, es fundamental entonces la humildad en esto, ¿no? Porque si una persona no es humilde, ¿cómo podrías llegar a este perdón? No sé si sería humildad. Yo creo que, además de la humildad, creo que una persona con una capacidad de ver por su propio bien también podría perdonar. Sin ser, obviamente la humildad es un valor hermosísimo, maravilloso, pero creo que incluso una persona que no se encuentre aún en el momento de perdonar desde la humildad, puede perdonar desde la conveniencia propia. Wow. Y decir, la venganza de verdad
no me va a dar lo que necesito. Y realmente la venganza normalmente tampoco va a regresarte lo que perdiste. Una persona tiene que entender que si Haz Shalom a alguien le hizo daño, vengarse solamente va a dañarlo a él también, pero claro, no va a regresarte lo que perdiste. Estarías cometiendo el mismo error que él cometió contigo y ni siquiera ganas nada, ni siquiera beneficias en absolutamente nada. Entonces, creo que por beneficio propio una persona puede decir, ¿sabes qué? Vengarse no tiene sentido. Digo, Maimónides, el Rambam, habla sobre el tema de la venganza como una reflexión un tanto más elevada, pero él dice, cuando una persona entiende lo que son las vanidades de este mundo, la persona puede ponerse un poquito por encima de las circunstancias y decir, de verdad que no vale la pena. De verdad que la vida es corta, la vida es hermosa, la vida tiene muchísimas cosas para quedarte, uno se queda como los... Con coraje, exacto, con odio, con tristeza. Como los salses, ¿no? Que se quedan con los cuernos atorados y no se pueden ir ni para atrás, ni para adelante, ni para un lado, y están ahí atorados. Entonces, romper con el ciclo de venganza y romper con el ciclo de no perdón es, de repente, abrirse y... Es una libertad increíble. Una libertad tremenda. Es el beneficio principal que tendría más allá del tema espiritual, si estás cumpliendo la mitzvah de no vengarse o de no transgredir la prohibición de vengarse. El beneficio, como dices, es conveniente propio para ti mismo y automáticamente de sentirte literalmente libre de cualquier cargo, de cualquier culpa, de cualquier coraje, de cualquier odio. Correcto. Para cerrar esta entrevista que ha sido maravillosa y te lo agradezco mucho de antemano, a mí me gustaría nada más cerrar con la siguiente pregunta. Obviamente que en términos generales no se puede vengar, pero existen venganzas que creo yo son todavía más graves o peores, llamémosle así, que es cuando son directamente con tus seres cercanos, con tus seres queridos. También existe en muchas ocasiones por términos económicos, materiales, mundanos, etc. ¿Es así? ¿Es así que con la familia habría que cuidarse todavía más del tema de la venganza? Claro, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo por dos razones. Primero, porque siendo la gente más cercana a uno es donde existe más la posibilidad de que se sucedan situaciones complicadas, fricciones, ¿no? Claro. Finalmente el tema por la mayor convivencia, ¿no? Claro, por mayor convivencia, porque a veces es donde uno se siente más desplazado, donde se siente menos favorecido, y ahí es donde uno quiere tomar venganza. Entonces, primero, por la cercanía hay que tener más cuidado, es un reto. Y segundo, por la destructividad, ¿sí? O sea, una familia donde se mete el bicho de la venganza comienza a destruir para todos lados, ¿no? Y en ocasiones es hereditario también, porque la gente dice, oye, con este primo no, con esta tía no. Duro. Y es terrible. Uf. Los Jajamim dice una cosa muy interesante. Dice, si un padre, Haz Shalom, le dice a su hijo, ojo, no puedes hablar con este primo, no puedes hablar con este tío. Simplemente ¿sí? por venganza. De venganza, dicen los Jajamim. En ese caso, no hay mitzvah de kibud av baem. No hay que hacerle caso. No hay caso. mitzvah de hacerles caso, porque no, hay que romper con ese ciclo. Wow, qué interesante. Y entonces confirmas rotundamente que la venganza es mala siempre, pero tiene alcances más destructivos con la familia y como mencionas, el reto ahí es mayor, hay que cuidarnos muchísimo más. Definitivamente. Muchísimas gracias, Jajam, por esta plática de verdad rica en conocimientos, rica en claridad, transparencia, así que bueno, muchísimas gracias y ojalá podamos tenerte una vez más en estos estudios de Tu Torah TV. Gracias. Me encantaría. Que estén muy bien, yo me despido de ustedes diciéndoles que a mí las cosas me las dicen de frente. Muchas gracias.